Capítulo 1. Datos sobre discapacidad y violencias de género. Las niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad tienen mucho más riesgo de atravesar situaciones de violencia de género que cuando no tienen una discapacidad. Diversos estudios revelan que las mujeres con discapacidad tienen 2 a 3 veces más posibilidades, mientras que las niñas y jóvenes con discapacidad tienen 4 veces más riesgo de atravesar situaciones de violencia de género. Este riesgo aumenta cuando las niñas y jóvenes o mujeres son ciegas o sordas, están en el espectro autista, tienen alguna discapacidad psicosocial o intelectual o discapacidades múltiples. A su vez, este grupo de niñas, jóvenes y mujeres está mucho más afectado y por mucho más tiempo a vivir diferentes formas de violencia de género. Por ejemplo, atraviesan durante un tiempo más prolongado maltrato físico, psicológico y emocional, abuso sexual y otras formas de violencia. A todo lo señalado se suma que las niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad deben enfrentar muchas barreras para pedir contención, asesoramiento y justicia, e incluso estas barreras son mayores cuando las personas se autoperciben lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex. Las personas LGBTI+ con discapacidad viven mayor exclusión social y violencia, y les es más difícil acceder a sus derechos básicos. Informes estadísticos internacionales. Esta información surge de informes internacionales, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Women Enabled International 2018, experto independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual o identidad de género en 2019. Informes estadísticos en la Argentina. En la Argentina todavía hay poca información sobre la situación de las personas con discapacidad en situación de violencia de género. Si bien las personas con discapacidad no suelen consultar mucho sobre este tema, los informes estadísticos de los últimos años de la línea 144 muestran que casi todos los llamados de las personas con discapacidad son por situaciones de violencia psicológica entre un 96 y 98% y de violencia física entre un 68 y 73%. Los datos de los informes de la línea 144 señalan que las personas con discapacidad que llaman identifican estar atravesando violencia sexual y violencia económica y patrimonial en mayor medida que quienes consultan y no tienen discapacidad. Casi la totalidad de las personas con discapacidad que llamó expresaron haber atravesado violencia doméstica, un 95% en promedio. Los informes de la línea 144 también aportan los siguientes datos. Más de la mitad de las personas que llaman conviven con las personas agresoras, la mayoría de las personas agresoras son sus parejas, el tiempo de permanencia en la situación de violencia de género es prolongado, 10 años o más, casi nunca pidieron protección a la policía o a la justicia. El 20% de las personas que llaman para pedir ayuda es familiar de la persona con discapacidad. A su vez, el informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina de 2020 señala la cantidad de personas con discapacidad en la Argentina que son víctimas de femicidio, esto es, que son asesinadas por su condición de mujer. En 2018 hubo 10 víctimas con discapacidad de un total de 255. En 2019 hubo 6 víctimas con discapacidad de un total de 252. En 2020 hubo 5 víctimas con discapacidad de un total de 251. Estos datos surgen de informes de la línea 144, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación entre 2019 y 2020, el INAM en 2017, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Informes de las organizaciones sociales. Otros informes de organizaciones sociales explican que las violencias y abusos que atraviesan las mujeres y LGBTI+ con discapacidad afectan sus derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, un informe alternativo de 2017 denuncia que a las mujeres con discapacidad no les ofrecen métodos anticonceptivos de larga duración, las obligan a abortar o las operan sin su consentimiento para que no puedan tener hijas o hijos, no les permiten educar o criar a sus hijos o hijas, las maltratan de forma física, psicológica y sexual en las instituciones de salud mental. Hay muchas razones que pueden explicar estas cifras y la falta de más y mejor información sobre violencia de género y discapacidad. Una de ellas es porque la información sobre el tema es poco accesible o la que hay es poco clara.
Por este motivo, la información sobre discapacidad y violencia de género tiene que ser accesible para todas las personas para que se conozca y se entienda. Cuanto más sepamos de estos temas, más vamos a poder actuar frente a las situaciones de violencia y asistir a las personas que necesitan apoyo. Otra razón es la necesidad de fortalecer el acceso a derechos de las personas con discapacidad. Para esto es fundamental la sensibilización y la formación del personal de estos espacios. También pasa que muchas veces la idea que la sociedad tiene sobre la discapacidad o los mitos y prejuicios que circulan distorsionan la mirada sobre la discapacidad y sobre las violencias de género que enfrentan. Esto dificulta su identificación y la asistencia adecuada. Por este motivo es necesario que las respuestas estatales se realicen desde la perspectiva de la diversidad para incentivar a las personas con discapacidad a buscar asistencia y protección.